Queridos hermanos, muy buenos días. Antes de dar inicio a la reunión del día de hoy, domingo 7 de agosto, queremos recordarles que por favor puedan tener a mano una Biblia, y también los hermanos que desean pueden tener a mano un corario, a pesar de que los coros que vamos a cantar el día de hoy van a estar escritos en la pantalla desde la cual usted nos ve. Puede ser su computadora o tal vez desde su celular. Bueno, dando estas recomendaciones, vamos a dar inicio a la reunión del día de hoy y queremos dar la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que nos ven vía la plataforma YouTube. Sean todos bienvenidos y bienvenidas y siéntanse en la libertad también si es que alguno de ustedes desea reenviar el enlace a algún familiar, algún amigo, algún vecino que ustedes quieran que también que quieran que también ellos estén siguiéndonos por esta plataforma. Por favor, siéntanse en la libertad de poderlo hacer. Hermanos, dadas estas recomendaciones, damos inicio a nuestra reunión dominical, sin antes, por favor, orar por el tiempo que vamos a tener, y por favor, en el lugar donde usted se encuentre, por favor, puede agachar su cabeza y pongámonos en oración, en contacto con nuestro amado Padre Dios. Oremos, por favor. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque a través de esta plataforma, a través del internet, podemos estar reunidos. Sabemos de que estamos pasando por una situación complicada con la pandemia, Padre, pero no queremos dejar de estar reunidos en la reunión dominical, Señor, en este día que es tuyo, Padre. Queremos encomendarte el resto del tiempo, Padre, y queremos de que tú seas el centro principal de nuestra reunión. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, hoy estaremos con nuestro hermano Renan Ríos. Él estará a cargo de la predicación el día de hoy y estará con un tema muy interesante: verdades ignoradas. ¿Cuántos de nosotros a veces ignoramos las verdades que nuestro amado Señor nos da en el día a día, en el vivir a diario? ¿Cuántas de las verdades que están escritas en este libro nosotros no las sabemos? Y quiero iniciar la reunión, hermanos, leyendo un versículo. Y quiero que me acompañe, por favor, en sus Biblias. Y quiero que nos vayamos a Salmos 30, capítulo 30 y al versículo 4. Los que nos están siguiendo, por favor, si tienen sus Biblias, pueden hacerlo. Y vamos a abrir la palabra en el Salmo 30 y vamos a irnos al versículo 4. Dice lo siguiente: Cantad a Jehová, vosotros, sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Y esto me recuerda a un cántico que cantamos, es el número 18, y es la canción que vamos a continuación cantarla, y dice: quiero cantar una linda canción. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos agradecidos por lo que Dios hizo con nosotros en nuestra vida diaria? ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos por aquel Dios que un día se hizo hombre para venir a salvarnos de nuestros pecados? Cantemos la canción. Quiero cantar una linda canción.
Linda canción, hermanos. En el lugar donde ustedes se encuentran, hermanos, cante fuerte, cante, alabe a nuestro amado Dios. Las letras son exactamente las mismas que tenemos en nuestros corarios, así que la invitamos y la invitamos a que usted, hermano, pueda cantar en el lugar donde se encuentre. Vamos a continuar, hermanos, y quisiera que por favor ahora podamos abrir nuestras Biblias un poquito más atrás de lo que estábamos leyendo, Salmo 30. Vamos a seguir con Salmos y ahora nos vamos a ir al Salmo 24 y vamos a leer los versículos 1 y 2 de lo que dice este bello pasaje. Dice lo siguiente: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. La grandeza de Dios, la grandeza incomparable de Dios, dueño del mundo. De Jehová es la tierra, dice, y su plenitud. Qué privilegio, hermanos, hermana, qué privilegio el tener un Dios así de grande, un Dios verdadero. Y no solamente nuestro Dios, sino que ese Dios un día nos adoptó como hijos. Qué bendición tener un Padre celestial tan grande como el que tenemos, hermanos. Y esto me hace recuerdo una canción, a un coro que es el número 546, que dice: no hay Dios tan grande como tú. No lo hay. El número 546, no hay Dios tan grande como tú. Cantemos, hermanos. Qué hermoso coro, hermanos, realmente muy lindo. ¿Cuántos de nosotros a diario ponemos nuestra confianza en Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas en la semana, en el trabajo? Tenemos problemas tal vez en la universidad, tenemos problemas en el colegio. ¿Cuántos tenemos aflicciones tal vez dentro del hogar?
¿Cuánto confiamos en Dios, hermanos? ¿Usted pone y confía en Dios sus problemas? ¿Se los entrega sus problemas? ¿Entrega esas aflicciones que tenemos? No creo que nadie que nos está viendo en este momento, nadie de los que estamos acá presentes mediante esta plataforma haya dicho, no, yo no tengo ningún tipo de problema, no, jamás, no. Es más, no confío en Dios. No, es imposible decir eso. A diario tenemos los problemas. Y quiero que leamos en Nahum, el profeta Nahum. Pocas veces leemos a veces estos libros de la Biblia, pero el profeta Nahum dice algo bien cierto y bien claro. Y está en Nahum 1, versículo 7, dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce lo que en él confían. Realmente es lindo saber, hermanos, que tenemos un Dios en el que podemos confiar todos nuestros problemas, darles todas nuestras aflicciones, porque sabemos de que Él las va a poder solucionar. Qué lindo saber de que podemos confiar en alguien, ¿verdad? Y esto, dice el autor que escribió este coro tan lindo, puedo confiar en el Señor. Puedo confiar en el Señor que me va a guiar. Puedo confiar en el Señor que no va a fallar. Y él dice, si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor que me va a guiar. Cantemos, por favor, el coro número 103. Puedo confiar en el Señor. Bueno, hermanos, ya entrando prácticamente a la recta final de esta primera etapa, vamos a tener con nuestro hermano Renan Ríos el día de hoy
la predicación y tiene un tema muy interesante, muy importante, verdades ignoradas. Pero antes de entrar a la predicación, quisiera que por favor podamos preparar nuestros corazones, podamos dejarlos abiertos para poder entender, captar y discernir lo que el día de hoy vamos a poder aprender, el alimento espiritual. Y quiero que por favor podamos cantar nuestra última canción, nuestro último coro, que dice, quiero levantar mis manos. Y al poder cantar esta canción, hermanos, podamos concentrarnos y, como les decía, abrir nuestros corazones, nuestras mentes, para poder entender lo que nuestro hermano Renan a continuación va a traer con el mensaje. Cantemos, por favor, el coro, quiero levantar mis manos, el número 648 en los horarios. Bueno, con esta último coro vamos a dar la bienvenida a nuestro querido hermano Renan Ríos. Ahí lo tenemos, a nuestro hermano Renancito. Muy buenos días, hermano. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días, Arielito. Buenos días, hermanos. Muy buenos días. Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, sabemos que no estás en Cochabamba. Estamos ahorita haciendo una transmisión desde otro departamento de la ciudad. Bueno, de Bolivia, mejor dicho. Estás en Santa Cruz prácticamente. Y bueno, aquí el tiempo está un poquito nublado. ¿Cómo está Santa Cruz? Bien, bien. Estamos con mi esposa, con Judith. Estamos aquí pasando un fin de semana aquí en Santa Cruz. El clima está un poco nublado. Todos estos 2 días que hemos estado está nublado. Está nublado, está un poco frío, pero agradable, agradable. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en la reunión dominical. Y bueno, sin quitar más el tiempo a este espacio, vamos a darte el micrófono para que puedas empezar con el mensaje. Gracias, hermano. Gracias, gracias, Arielito. Bueno, una vez más, una cordial bienvenida y buenos días a cada uno de ustedes, queridos hermanos, hermanas que nos están escuchando a través del Internet. Es una alegría para mí en esta mañana poder compartirles la palabra del Señor y en especial, bueno, dar gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar junto a su palabra y también gracias a las autoridades de la iglesia que me permiten poder también compartir con ustedes este tiempo, ¿no? Y como usted ha debido ver allí en la pantalla y en los afiches que se ha compartido, bueno, en este tiempo vamos a
a poder ver un tema que a veces lo hemos, no sé si ignorado, tal vez de pronto olvidado o tal vez de pronto pasado por alto, ¿no? Acerca de verdades ignoradas, ¿sí? Verdades ignoradas. Una de las cosas que en estos días he estado meditando mucho ha sido en el libro de Ezequiel. Bueno, vamos a ver un poquito acerca de Ezequiel, pero nos vamos a centralizar en lo que dice el libro de Marcos, ¿no? Y Ezequiel decía acerca de las situaciones que estaban atravesando los israelitas. El pueblo de Israel escuchaba a Ezequiel, lo tenían como un cantor, dice el libro en el capítulo 33, verso 32, lo tenían como un cantor, lo tenían como una persona que les agradaba, que les hable, pero lamentablemente los israelitas simplemente estaban entretenidos con Ezequiel, pero no hacían lo que Ezequiel decía, no querían, no porque no querían, sino porque no tenían la disposición de cumplir o de practicar lo que Ezequiel les decía. Y Ezequiel termina en el capítulo 33 diciendo, bueno, el Señor en algún momento los juzgará y Ezequiel habrá cumplido su responsabilidad delante de la nación de Israel. Y eso es una gran verdad, mis estimados hermanos y hermanas, y estuve meditando esto en estos días. ¿Cuántos de nosotros sabemos las verdades bíblicas, sabemos lo que tenemos que hacer como creyentes, sabemos lo que necesitamos hacer ante este mundo que se está yendo abajo, pero no lo hacemos? No lo hacemos. No tenemos compasión por los perdidos, no tenemos compasión ni por nuestros hermanos, no tenemos compasión ni por nuestros vecinos, no tenemos compasión por nadie muchas veces, ¿no? Y si, hermano, no tenemos compasión, mucho menos amamos a las personas. Y si no las amamos a las personas, entonces, ¿qué cristianismo estamos llevando en nuestras vidas? ¿No? Porque nuestro Señor Jesucristo fue el ejemplo claro de la forma como debemos llevar adelante nuestra vida espiritual y nuestra vida cristiana. Sí, a veces no sé, por eso le decía, no sé si hemos ignorado, no sé si ignoramos estos principios, no sé si lo olvidamos o simplemente queremos pasar de largo y nos llenamos de conocimiento, pero no avanzamos en lo que debemos avanzar. Alguien decía en alguna oportunidad que nosotros vamos a empezar a disfrutar de la vida cristiana cuando no solamente sepamos las verdades bíblicas, sino que también podamos poner en práctica la palabra de Dios. Y ese es el desafío. Ese es el desafío, mi estimado hermano, hermana. Por eso es que en esta mañana me gustaría junto a usted compartir acerca de estas verdades ignoradas. ¿Sí? Antes de poder dar inicio a este estudio, me gustaría junto a usted poder orar. Nuestro buen Dios, una vez más, gracias por este tiempo, gracias, Padre, por este momento que vamos a pasar delante de ti y delante de tu palabra. Señor, queremos seguir siendo instruidos, Señor, queremos seguir siendo fortalecidos y animados por medio de tu palabra, que es la única que nos da esperanza, consuelo y fortaleza en medio de cada situación que nos enfrentamos. Padre, queremos que estas verdades que podamos leer de tu palabra no sean ignoradas por nuestra parte, Señor, sino que sean atesoradas en nuestros corazones y podamos llevar, Señor, a la práctica diaria en nuestras vidas. Señor, ayúdanos. Tú sabes con lo que batallamos, tú sabes nuestras debilidades y te pedimos que nos ayudes a poder cada día tener estas verdades presentes en nuestros corazones. Entregamos este tiempo de estudio bíblico en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Mi querido hermano, hermana, por favor, si usted tiene una Biblia, le invito a que me acompañe al libro de Marcos, al capítulo 6. ¿Sí? Si usted tiene una Biblia, por favor, acompáñeme al libro de Marcos, al capítulo 6, versículo 30. Sí, vamos a estar viendo algunas de las particularidades que encierran este milagro que muchos hemos escuchado. Creo que es uno de los milagros que frecuentemente escuchamos en estudios o en alguna meditación o en alguna reflexión que hemos escuchado, el gran milagro que el Señor Jesús hizo con tantas personas, dando alimento a más de 5,000 personas. Usted recordará la historia, ¿no? Y siempre hemos visto ese milagro, ¿no? La forma como el Señor Jesús
multiplicó lo poco que había y lo multiplicó, ¿no? Y toda la gente empezó a alimentarse con todo lo que había sucedido en ese momento, ¿no? Pero no hemos visto en algún momento las situaciones o el contexto bajo el cual se hace este milagro. Sí, es un contexto muy, muy particular y es por eso que me gustaría, por favor, leer ese contexto acerca de este milagro de los 5,000, ¿sí? Vamos a ir al capítulo 6 del libro de Marcos, el versículo 30. La palabra de Dios dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Versículo 31. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Versículo 34. Y salió Jesús, mire por favor lo que dice este versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Le repito, por favor, el versículo 34. Dice la palabra de Dios: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Este es uno de los versículos o el contexto de estos versículos me traen a la memoria un evento que atravesé hace muchos años atrás, ¿no? Cuando estaba, pasando situaciones difíciles, hace muchos años atrás, y bueno, quería compartir con alguien, ¿no? Estaba empezando, podríamos decir, mi vida cristiana, y quería compartir con alguien lo que estaba atravesando, ¿no? Lo que tenía en mi corazón, porque muchas veces, hermano, no podemos llevar la carga solo, necesitamos consejo, necesitamos desfogar todo lo que tenemos en nuestro corazón y queremos que alguien nos escuche, ¿no? Bueno, eso era lo que yo estaba atravesando hace muchos años atrás, y quería que alguien me escuche, ¿no? Me costaba mucho abrirme y compartir mis cosas, pero justo ese tiempo decidí hacerlo. Y bueno, quería compartir con un hermano que todos o varios fines de semana lo veía compartir la palabra, y yo decía, bueno, tal vez está ocupado, tal vez no va a tener tiempo para mí y todo eso. Y bueno, me animé un domingo. Me animé un domingo y fui donde el hermano, y después de que compartió, le dije: hermano, ¿puedo conversar con usted? Por favor, mire, estoy afligido, estoy angustiado, me está pasando una serie de situaciones difíciles y me gustaría, por favor, compartir con usted lo que estoy teniendo en mi corazón. Y bueno, grande fue mi sorpresa que el hermano, bueno, me dijo algo que ese momento realmente me entristeció mucho, y me dijo: bueno, hermano, no tengo tiempo ahora, no tengo tiempo, en otro momento vamos a hablar y en otro momento vamos a compartir, pero en este momento no tengo tiempo para poder atenderte. Y mis hermanos, ese momento realmente me derrumbé. Me derrumbé porque era uno de los momentos más delicados que yo estaba pasando. Solamente requería unos 10 minutos de su tiempo. Yo decía, no tendrá tiempo para poder atenderme, ni 10 minutos para poder escucharme. Y bueno, solo le agradecí, le dije gracias y me retiré. Pasaron unos días y bueno, apareció y el Señor proveyó de otro hermano en el cual pude confiar y compartir lo que estaba pasando. Y bueno, este hermano nunca lo he visto predicar, nunca lo he visto tal vez hacer un ministerio público y demás, pero algo que me llamó la atención de él es que tuvo la disposición de poder escucharme. Tuvo la disposición de poder hacerse un tiempo y poder escucharme lo que yo estaba atravesando. Tal vez algo para él o para alguien tal vez súper importante, pero para mí era una situación muy delicada y pude conversar con él. Y lo que realmente me sorprendió de él era la disposición que tenía para poder escuchar. Y eso es lo que en esta historia, cuando yo leía esta historia del Señor Jesús,
bajo el contexto que se hace este milagro, de la misma manera sucede. Los discípulos aquí en esta historia estaban yendo a descansar. Mire lo que dice, por favor, el versículo 31. Dice, y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Sí? No está mal el hecho de descansar, mis hermanos. No está mal el hecho de poder descansar y tener esos tiempos de descanso. Bueno, nuestro cuerpo lo requiere. Pero ¿qué sucedería si en ese momento alguien de su familia, alguien de sus amistades o algún hermano de la iglesia necesita que simplemente se lo escuche? Simplemente que se lo atiendan, no le digo con 1 hora o 2 horas o 3 horas, pero simplemente que usted pueda orar junto a él, escucharle en su situación que está atravesando y poder tener ese tiempo de consolación. Y mis hermanos, muchas veces no queremos que nadie interrumpa nuestra agenda que nosotros ya la hemos hecho en el día, ¿no? Imagínense, el Señor Jesucristo estaba con los discípulos, todo el día habían compartido, todo el día habían estado con personas, la gente venía hacia ellos, se enteraban multitudes que hacían milagros y venían hacia ellos, y eran oportunidades perfectas para poder compartir el mensaje, eran oportunidades perfectas no solo para satisfacer lo que ellos necesitaban, sino también para poder mostrar compasión por las personas, y Jesús en ningún momento los hizo a un lado. Los discípulos evidentemente veían primero que se tenía que cumplir la agenda, que se tenía que cumplir lo programado, pero Jesús, cuando había la necesidad de poder ayudar a una persona que no estaba, podríamos decir, en la agenda del día, él los atendía, ¿no? Y este es el cuadro que nosotros vemos aquí. El cuadro está en que para Jesucristo las vidas de las personas era lo prioritario antes que cumplir una agenda, antes que cumplir a las actividades. Evidentemente que habían actividades que cumplir, pero si había una persona que necesitaba ser escuchada, Jesús se detenía y lo escuchaba. Por eso mi pregunta en esta mañana para cada uno de nosotros es, ¿estaríamos dispuestos a quebrar nuestra agenda del día para que de pronto su hijo, su hija, su amigo, su amiga o su vecino venga y quiera compartir algo con usted? El destacado comentarista bíblico, el Dr. Warren Wiersbe, decía en uno de sus libros que titula Las piedras en tu camino te llevan a tu destino, dice lo siguiente: sea amable con todos, ¿no? Porque cada persona con la que usted se encuentra está librando una batalla. Y él añade, ¿no? Y no solamente sea amable con todos, ¿no? Sino además sea un consolador con todos. Y mis estimados hermanos y hermanas, esto hoy en día es una gran verdad. Más allá de la pandemia, más allá de cualquier situación que estemos atravesando, necesitamos, y este mundo necesita del consuelo de parte del Señor, que usted y yo podemos llevarlo hacia las personas. Vivimos días en los cuales las personas están buscando consuelo por todo lado, están buscando que alguien les dé palabras de esperanza, están esperando que alguien les escuche, ni siquiera los inconversos, todos nosotros como creyentes, mis estimados hermanos. Pero muchas veces nos hemos centralizado en el activismo y en las actividades, que a propósito no está mal, pero hemos perdido la esencia de las instrucciones bíblicas de que las vidas de las personas son valiosas. Por eso es que en esta mañana me gustaría junto a usted tocar este tema acerca de verdades ignoradas. Como le decía al inicio del estudio, no sé si están ignoradas o de pronto olvidadas o de pronto las pasamos de largo y pensamos que estamos haciendo lo correcto cuando en realidad no lo estamos haciendo. En primer lugar, me gustaría ver la primera verdad ignorada en esta mañana. Por favor, acompáñeme ahí al capítulo 6, versículo 34. ¿Sí? Ahí hay una parte donde dice lo siguiente: y salió Jesús y vio una gran multitud, ¿no? Y tuvo compasión de ellos. Mis estimados hermanos, la primera verdad que muchas veces la ignoramos o la pasamos de largo o de pronto nos hemos olvidado es que las vidas de las personas son valiosas. Les repito, las vidas de las personas son valiosas. Aquí el Señor Jesucristo con sus discípulos tranquilamente hubieran argumentado que estaban agotados todo el día. Tranquilamente los discípulos hubieran dicho, bueno, estuvimos todo un día con la gente, estuvimos todo un día con las multitudes, necesitamos descanso. Y evidentemente era algo justificable, necesitaban descansar. Pero en ese momento, cuando estaban yendo al otro lado en la barca, la gente que los vio fue hasta el otro lado y llegaron primero.
Y cuando estaba ahí una gran multitud de gente, había dos caminos, o atenderlas a las personas o irse a descansar. Uno de los comentaristas bíblicos, el doctor William MacDonald, dice acerca de este versículo lo siguiente. Dice, ahí este comentarista dice, uno de los más grandes milagros nunca habría sucedido si los discípulos se hubiesen aferrado a su plan de descansar. Y cuán a menudo sucede así con nosotros. Les repito, el doctor William MacDonald, en uno de sus comentarios acerca de este versículo, dice lo siguiente. Uno de los más grandes milagros nunca habría sucedido si los discípulos se hubiesen aferrado a su plan de descansar. Y cuán a menudo sucede así con nosotros. Mi estimado hermano, muchos de nosotros queremos nuestra comodidad en la vida cristiana. Queremos nuestra comodidad, nos aferramos a lo que ya está programado. Pero mi hermano, mi hermana, el ejemplo de Jesús es el ejemplo más importante de lo que podemos ver, de que para el Señor Jesucristo las vidas de las personas eran valiosas, no importaba la hora, no importaba el momento, no importaba la situación, aun si era a costa de su propio descanso. Y permítame decirle esto, mi estimado hermana, si usted y yo no amamos a las personas como Jesús tenía compasión por ellas, menos las vamos a atender, menos nos va a dar el interés de poder escucharles, porque hoy en día, permítame decirle, más allá del consejo, más allá de lo que usted pueda decirle o nosotros podamos decirle a las personas, está el hecho de poder escucharles, está el hecho de poder interesarnos por ellos, no solo en teoría, mi hermano, mi hermana, nos hemos llenado de cursos, de pronto de conferencias, de cursillos, de talleres de cómo se debe discipular, cómo se debe evangelizar, cómo se debe hacer tal cosa en la vida cristiana, cómo debemos hacer, y muchas de esas cosas que están bien, pero la pregunta es, ¿realmente lo llevamos a la práctica? ¿Realmente nos interesamos por las personas? Un ejemplo claro del interés que se veía en las personas era del Señor Jesucristo, y eso les quiso transmitir a los discípulos, permítame decirle. No eran clases teóricas, no eran clases, como podríamos decir, académicas, eran clases de vida cristiana en forma en vivo y directo. Nuestro Señor Jesucristo tenía un discipulado relacional con las personas, lloraba con los que lloraban, reía con los que reían, estaba ahí en los momentos difíciles con las personas e incluso compartía con las personas que para el mundo eran personas rezagadas, podía sacarse una foto con una mujer adúltera, podía conversar con la mujer adúltera, con los leprosos, podía conversar con lo que esta sociedad le era más repugnante. El Señor Jesucristo se relacionaba con ellos. Y mi estimado hermano, eso es lo que necesitamos tomar como ejemplo, el hecho de poder amar a las personas, el hecho de poder tener en cuenta que las personas son valiosas no por lo que son ni por lo que hacen, son valiosas porque Cristo murió por ellos. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros entendamos que Cristo murió por esas personas, por todo el mundo, realmente ahí vamos a tener en claro el valor que tiene cada persona, mi estimado hermano, por cada persona Dios derramó, el Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Muchos de nosotros menospreciamos a la gente, ya sea por su posición económica, ya sea por la forma de vestir, ya sea por la forma que muchas veces hablan o por la forma en que se peinan o por la forma en que ríen o que no ríen. Y mi hermano, mi hermana, nosotros tenemos que amar a las personas y darles el valor que se merecen, no por lo que hagan ni por lo que hicieron o por lo que dejaron de hacer, sino porque Cristo murió por ellos. Él derramó su sangre por amor a ellos. Mi estimado hermano, la pregunta en esta mañana que podríamos hacernos cada uno de nosotros es, ¿estamos dando el valor que se merecen a las personas? Mi querido hermano, esta es una de las muestras de una persona que ha nacido de nuevo. Esta es una de las muestras que Primera Juan va a hablar acerca de que una persona que ha nacido de nuevo y que es hijo de Dios va a amar a la gente. ¿Por qué va a amar? Porque va a darles el valor que se merecen. Mi estimado hermano, este es el primer ejemplo o verdad, ignorada que nosotros a veces la pasamos de largo. El hecho de dar el valor a las personas. Uno de los ejemplos claros, como le comentaba hace un momento atrás, es lo que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo podía conversar con un leproso, podía conversar con una mujer adúltera,
Podía conversar con Pedro, que lo había negado 3 veces, con una persona que le había dado la espalda. Podía conversar con Judas, que estaba a punto de traicionarlo. Podía conversar con cualquier tipo de persona y no se hacía ningún problema. ¿Sabe por qué? Porque más allá del qué dirán, estaba el hecho de que era una vida, y era una vida valiosa. ¿Recuerdan cuando Pedro le dijo y le empezó a reconvenir al Señor Jesús en uno de los episodios ahí en los evangelios? En otras palabras, Pedro le quería dirigir sus pasos a Jesús y le intentó decir, bueno, no tienes que ir por ahí porque en ese lugar te van a apedrear, Señor Jesús, te van a tratar mal. Y el Señor Jesucristo, ¿qué le dice a Pedro? Le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Y Satanás era Pedro? Mi estimado hermano, no es que Satanás está, no es que Pedro era Satanás, es que detrás de las palabras de Pedro estaba el diablo. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque Jesús tenía que ir a ese lugar, porque en ese lugar había una persona que podía conocer a Cristo. Y mi estimado hermano, eso es el enfoque que usted y yo tenemos que tener. Hace mucho tiempo atrás, recuerdo que en una reunión que teníamos, hubo un joven que me dijo, bueno, hermano, tenemos que suspender la reunión porque solamente somos 2 o 3 personas que hemos venido a la reunión. Y uno de los jóvenes decía, bueno, no lo vamos a suspender. ¿Por qué? Porque son vidas. Y eso me hizo pensar y tiene mucha razón, ¿no? Es decir, por más que haya una, por más que haya 2, por más que haya 3 personas, el hecho no está en la cantidad, el hecho está en darle el valor a la vida de la persona. Mi estimado hermano, la pregunta que una vez más podemos hacernos nosotros, ¿realmente vemos a las personas como valiosas? ¿Como realmente lo que valen ante el Señor? ¿O simplemente las medimos por nuestros parámetros que tenemos cada uno de nosotros? De pronto las personas valen porque son nuestros amigos o porque de pronto piensan igual que nosotros, se visten igual que nosotros, piensan igual que nosotros, tienen los mismos gustos que nosotros y tal vez ahí recién valen las personas para nosotros. Pero mi estimado hermano, no es así. Jesucristo es el ejemplo más claro de que ante Él todas las personas eran valiosas y era una oportunidad perfecta, mi estimado hermano, para poder llevarles a los pies de Cristo a esta multitud de gente, a estas multitudes de personas. Y sabe, permítame decirle algo, cada situación que atravesamos en la vida, cada circunstancia que atravesamos es una oportunidad perfecta para darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Muchas veces no entendemos el por qué el Señor nos lleva a hospitales, no entendemos el por qué el Señor nos lleva a lugares tal vez de internación en un hospital y estamos ahí internados y decimos, ¿cómo le puedo servir al Señor en un hospital estando internado en la cama? ¿Cómo puedo servirle? ¿Cómo puedo compartir con otros del Evangelio? Mi estimado hermano, de pronto el Señor permite que lleguemos a esos lugares para que un enfermero, una enfermera, un médico, un doctor, una doctora pueda conocer del mensaje de salvación. Ese es el enfoque que Santiago les quería dar a los lectores de ese libro. Les decía, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, ese concepto del gozo y la prueba parecen términos contradictorios, pero Santiago les está diciendo que el gozo fluye de algo que usted y yo sabemos, que Dios está permitiendo esa prueba en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que crezcamos, para que de pronto otras personas puedan conocer el mensaje de salvación ahí en un hospital, cuando de pronto usted y yo estamos en el dolor de nuestra salud, otras personas pueden conocer el mensaje del Evangelio, pero no van a poder conocer el mensaje del Evangelio, mi estimado hermano, si usted y yo no damos el valor a esas personas. No les damos el valor. Mi querido hermano, mi querida hermana, cada persona es valiosa, por más que haya hecho lo que haya hecho, por más mala decisión o buenas decisiones que haya tomado en la vida, cada persona es valiosa. Cada persona es valiosa y eso tenemos que comprenderlo cada uno de nosotros. Cada fin de semana, mi estimado hermano, llegan personas a nuestra iglesia. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? ¿Sabe cuál es nuestra responsabilidad de usted y de mí? Amar a esas personas. Nuestra responsabilidad es acoger a esas personas. Nuestra responsabilidad como creyentes es abrazarles a esas personas y ayudarles a poder vivir una vida cristiana conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a hacer eso si las rechazamos? ¿Cómo vamos a hacer eso si es que no estamos dispuestos a poder discipularles, a poder ayudarles, a poder consolarles, a poder acogerles así como están? A veces hemos cambiado
las formas como Dios veía a las personas y les decimos a las personas, primero cambien su vida, regenérense o cambien sus hábitos y recién vengan a la iglesia y ahí los podremos atender con los brazos abiertos. Y no es así, mi estimado hermano, permítame decirle. ¿Cómo vamos a ayudarles a las personas si no las acogemos? Así como están. El Señor Jesucristo con las personas no les dijo, primero límpiense y luego vengan y hablamos. No, mi estimado hermano, Él primeramente les acogió, les recibió, estuvo dispuesto a conversar con ellos para que luego ellos cambien su vida. Y eso se llama, ¿sabe qué? Discipulado. No vamos a poder discipular a las personas si no les damos el valor que se merecen. No vamos a poder tener compasión por las personas si no les damos el valor que se merecen. Por eso, mi estimado hermano, son verdades ignoradas. Son verdades que muchas veces las hemos olvidado y nos las pasamos simplemente en nuestra vida cristiana pensando que estamos cumpliendo los principios bíblicos, cuando en realidad no lo estamos haciendo. Una gran reflexión y exhortación para cada uno de nosotros. No solamente que la primera verdad ignorada es que las vidas de las personas son valiosas, sino que en segundo lugar, permítame, por favor, leer lo que dice el versículo 34, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y tuvo compasión de ellos. No solamente que la primera verdad ignorada es que muchas veces ignoramos darle el valor a las personas, sino que en segundo lugar, la segunda verdad ignorada es que tenemos que tener compasión por las personas. Les repito, la segunda verdad ignorada, Señor, que muchas veces nos olvidamos y no recordamos, es que tenemos que tener compasión por las personas. Mire, por favor, la secuencia del texto bíblico donde dice, en el verso 34, dice, salió Jesús y vio una gran multitud. La segunda actitud que tuvo el Señor Jesús es que ahí dice en el versículo 34, tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos. El contexto está en una situación que los discípulos y el Señor Jesús estaban muy agotados. Estaban cansados. Físicamente estaban agotados. Pero Él se paró, vio a la multitud, pero los vio con ojos de amor, con ojos de que cada persona era valiosa y tuvo compasión de ellos. Mi estimado hermano, no vamos a poder tener compasión de ellos si nosotros no vemos a las personas como Cristo las veía, como Cristo las ve. No vamos a poder tener compasión por las personas si es que nosotros no amamos a las personas y no vemos a las personas con los ojos que Cristo veía. Y mi estimado hermano, eso es una lección para usted y para mí. El texto bíblico enfatiza una palabra, compasión. Muchos escucha esto acerca de esta palabra en círculos cristianos, pero ¿qué implica esta palabra, mi estimado hermano? Bueno, permítame decirle que algunos lo identifican como lástima, otros como pena por las personas, pero no es ninguna de las anteriores lo que enfatiza la palabra compasión. La palabra compasión tiene la idea en el texto bíblico de sentir que las entrañas anhelan. Les repito, la palabra compasión tiene la idea en el texto bíblico de sentir que las entrañas anhelan, que da la idea de un sentimiento íntimamente ligado con la demostración de amor. En la Biblia se expresa con el término hebreo rakanim y en el griego esplagina. El primero designa en el Antiguo Testamento el sentimiento paternal de Dios, y eso lo vemos claramente en el libro de Salmos, capítulo 103, versículo 13, donde dice, si usted me acompaña, por favor, al capítulo 103, versículo 13. Salmos, capítulo 103, verso 13. La palabra de Dios dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Les repito, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. También podemos ver este mismo concepto en el libro de Isaías, en el capítulo 49, versículo 15. Y también lo podemos ver en Oseas, capítulo 11, versículo 8. Bueno, el segundo denota la disposición y la actitud de Jesús frente a las personas, y ese es el caso del versículo que estamos viendo. Ambos, mi estimado hermano, sin embargo, hablan del profundo sentimiento, literalmente, sentir con las entrañas.
¿sí? Dios siente compasión por la necesidad extrema de las personas. Cristo encarna esa compasión divina y la enseña con actos y palabras. Jesús indudablemente, mis queridos hermanos, tuvo un sentimiento muy profundo cuando vio a las personas. Él no podía dejarlas. Pero, mi querido hermano, ¿cuál era el motivo por el cual tuvo compasión? La segunda parte del versículo dice esto claramente: porque eran como ovejas que no tenían pastor. Esto es sorprendente, ¿no? Las personas eran como ovejas que no tenían pastor. Y evidentemente, si no tenían pastor, era porque no conocían al pastor. Y los directos responsables de hacerles conocer al pastor, a estas ovejas que no tenían pastor, eran los discípulos. Y en algún grado, mi estimado hermano, los responsables de hacer conocer a las ovejas que no tienen pastor acerca del buen pastor somos usted y yo. Evidentemente, estas personas que no tenían a Jesús o no conocían a Jesús se manejaban de formas diferentes. Y eso es lo que les llevó a los discípulos y a Jesús a verlos con ojos de compasión, de amor. Y ese amor les fluía desde las entrañas. Mi querido hermano y hermana, de por sí usted y yo no nacemos con ese amor por las personas, ¿sí? De por sí usted y yo no tenemos esa naturaleza de amar a la gente desde el nacimiento, porque nacemos con una naturaleza pecaminosa, pero cuando realmente Cristo ha venido a morar en nuestras vidas, cambia las cosas, o tendría que cambiar, permítame decirle. Si es que no estamos teniendo, si es que no hemos nacido de nuevo, no vamos a amar a las personas, ¿sí? No vamos a amar, y es una marca de la persona que ha nacido de nuevo, es que ama a las personas independientemente, permítame decirles, de que hayan hecho lo que hayan hecho, ¿sí? Imagínense si el amor que tenía el Señor Jesús hacia Pedro era limitado. Ahora, permítame también comentarle acerca que Pedro le negó a Jesús. Pedro le dio la espalda, podríamos decir, y era una de las personas que con justificada razón merecía ser echado del cuerpo de los discípulos. Merecía ser echado. Usted y yo lo hubiéramos echado, tal vez, si hubiéramos tenido la oportunidad, o le hubiéramos puesto una cruz, como en algún momento nosotros ponemos cruces o X a las personas que no nos caen o de pronto nos han lastimado o nos han hecho algo. Lo ponemos, es algo muchas veces que surge de nuestra propia naturaleza pecaminosa y nuestro propio carácter. Pero Jesús tuvo compasión de Pedro. Y eso es a veces lo que nos cuesta en la vida cristiana, o de pronto nuestro orgullo, que es de aquí hasta el infinito y más allá, como decía una serie infantil, hasta el infinito y más allá, es nuestro orgullo. Y no queremos cambiar ese orgullo porque queremos hacer prevalecer nuestros derechos. Si Jesús hubiera querido hacer prevalecer sus derechos, no le hubiera perdonado a Pedro, no le hubiera llamado amigo a Judas en el momento de la traición. Jesús, más allá de lo que le pudieron haber hecho, él tuvo compasión de la gente. Él estuvo dispuesto a dar oportunidad a un Pedro que le negó 3 veces, que le dio la espalda. Y hay otras personas más ahí en los evangelios que el Señor Jesucristo les hubiera puesto tranquilamente, hasta ahí llegaron conmigo. Pero no fue así con Jesús. Mi querido hermano, ¿sabe de dónde nace eso? De un corazón que ama, de un corazón que está dispuesto inclusive a dar todo por las personas. Jesús estuvo dispuesto a dar su propia vida por ellos. Por eso les dijo a los discípulos en las instrucciones antes de irse a la cruz del Calvario: en esto van a conocer que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Y ese es el concepto muchas veces que nos cuesta entender cuando vemos a nuestros hermanos o hermanas, no los vemos como miembros de nuestra familia en Cristo, no los digo como una familia tal vez de carne y sangre, sino como miembros de una familia que somos. Nos cuesta. Por eso es que una de las exhortaciones de nuestro Señor Jesucristo es que la gente va a conocer que nosotros realmente somos cristianos si les amamos a las personas. No de pronto lo que más hacemos con las personas es criticarles su forma de vestir, de poder ver las cosas, de que si no tiene el mismo vocabulario que yo no es mi amigo, o si es que no piensa lo mismo que yo, no puede entrar y les limitamos. ¿Y cómo vamos a enseñarles todas esas cosas si no estamos dispuestos a amarles?
¿Cómo vamos a poder disipularles y ayudarles a poder llevar una vida cristiana conforme a lo que Cristo dice en su palabra si no estamos dispuestos a interesarnos por ellos? Queremos que de por sí al día siguiente de que una persona conoce a Cristo cambie su vida, cuando en realidad es un proceso. Es un proceso que la misma palabra va a ir haciendo en el corazón de la persona y eso implica paciencia, eso implica tiempo, eso implica amor hacia las personas. Mi estimado hermano, estas son algunas de las verdades que muchas veces hemos ignorado. En primer lugar, la primera verdad que de pronto lo hemos ignorado es que las vidas de las personas son valiosas. En segundo lugar, en primer lugar, las vidas de las personas son valiosas. En segundo lugar, tenemos que tener compasión por las personas, ¿sí? Compasión por ellos. Y en tercer y último lugar, mi querido hermano, hermana, para ir terminando en esta mañana, mire lo que dice el versículo 34. Dice, no solamente que tuvo compasión de ellos, sino que también aquí dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Imagínese esto. Nuestro Señor Jesucristo estaba agotado físicamente a la hora del contexto de este gran milagro. Estaba agotado. Los discípulos habían acabado el día muertos, tal vez de cansancio. Lo que más querían era de pronto un buen pasto con una buena sombrilla de un árbol y descansar ahí, ¿no? O por lo menos irse a la casa y tener un buen descanso, una buena duchada y listo. Al día siguiente comenzamos a atender a las personas y todo eso. Y justo ahí aparece una gran multitud. Como le decía al principio del estudio, había dos caminos, o atender a la multitud o preferir el descanso, que era algo justificable, podríamos decir. Pero en ese momento nuestro Señor Jesucristo les enseñó que Él no vino para ser servido, sino vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Vio a la multitud, tuvo compasión de ellos. Y en tercer lugar, ¿sabe qué hizo? Aún así, agotado, aún así de pronto con cansancio físico, se sentó y comenzó a enseñarles muchas cosas. Eso es amar a la gente, hermano. Eso es tener compasión por las personas. Eso es poder recibir una llamada a las 2 de la mañana y tal vez solamente escucharle a la persona que no puede dormir por una situación depresiva que está pasando. O de pronto en ese momento recibir una llamada de alguien que está atravesando una situación y solamente escucharle. Eso es tener compasión por las personas. Mis queridos hermanos, como le decía hace un momento atrás, a veces estamos metidos en actividades, en programas, que no está mal, no está mal, pero hemos perdido el enfoque de poder dar el valor a la persona, a la situación que cada vida está atravesando y poder llevarles a un consuelo bíblico, poder compartirles el mensaje que les va a dar fortaleza, que les va a dar esperanza. Y no sabe cuán refrescante es la palabra, como el libro de Proverbios dice, cuán refrescante es la palabra dicha en su momento y en su tiempo. ¿Y cuántos de nosotros, mis estimados hermanos, necesitamos de esas palabras que lleguen justo en el momento indicado? Con cuánta razón decía, como le compartí al inicio del estudio, el doctor Warren Wiersbe en su libro Las piedras en tu camino te llevan a tu destino, decía, sea amable con todos, porque cada persona con la que se encuentra está librando una batalla. Y además no solo sea amable, sino sea un consolador. Mi querido hermano, en tercer lugar, la tercera verdad ignorada es que muchas veces no les enseñamos a las personas la palabra de Dios. Aquí mire lo que dice en el versículo 34, comenzó a enseñarles. ¿Cuántas cosas? ¿Una? ¿Dos? No, muchas cosas. Era la oportunidad perfecta. Era la oportunidad de poder seguir compartiendo el mensaje de salvación, a pesar de su situación física, podríamos decir, a pesar de su cansancio, a pesar de lo agotado que estaban, vieron la oportunidad y comenzaron a enseñar. Y el Señor Jesucristo comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Sabe qué se llama eso, mi estimado hermano? No solamente se llama amor por las personas, compasión por las personas, sino el hecho de poder enseñarles se llama discipulado. Discipulado. Y el discipulado, permítame decirle, hoy en día vemos muchas formas de discipular, ¿no? Pero el discipulado que el Señor Jesucristo tuvo con las personas fue un discipulado relacional. Él les enseñó con ejemplos claros.
Él les enseñó que hay que llorar con los que lloran, hay que reír con los que ríen, hay que atravesar las situaciones difíciles con los que están atravesando situaciones difíciles. Él no los ignoró. Él no les dijo, bueno, hagan esto, estos 3 pasos y después se solucionarán los problemas. No, Él estuvo junto a ellos. Él les enseñó a atravesar el valle de sombra de muerte, agarrados del brazo, agarrados de la mano. Y mi querido hermano, eso es lo que usted y yo necesitamos hacer. ¿Cómo vamos a esperar que las personas cambien si nosotros no estamos dispuestos a invertir tiempo con ellos en un estudio bíblico, podríamos decir? No estamos dispuestos a poder llevar la palabra de Dios a vidas de otras personas. Y mi querido hermano, esta no es una responsabilidad solamente del liderazgo en una iglesia, esto es una responsabilidad de cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. El discipulado es un mandato que el Señor nos dio a cada uno de los que somos hijos de Dios. Y si no lo estamos cumpliendo, mi querido hermano, deberíamos hacerlo. Permítame, por favor, hacerle una pregunta en esta mañana. ¿Usted está discipulando a alguien? Tal vez usted dice, pero es que ¿a quién voy a discipular? Permítame decirle que su primer círculo de acción lo tiene ahí cerca a usted. Tal vez usted en este momento me dice, pero ¿quién? ¿Quién? ¿Cerca a mí? ¿Quién? Bueno, está su hijo, está su hija, está su esposo, está su esposa, está de pronto alguien más que vive ahí junto a usted en la casa, a su tía, su tío, su abuelo, su abuela. Ese es su Jerusalén, ese es su círculo de acción, ese es el lugar donde usted puede tener un discipulado con ellos. Y sabe, permítame decirle esto, con los que más nos cuesta entrar en un discipulado o en un estudio bíblico, ¿saben con quiénes son? No nos cuesta con las otras personas que no son parte de nuestra familia. A ellos de pronto les podemos compartir de una forma fácil la palabra de Dios y compartir las instrucciones bíblicas y un discipulado y un estudio bíblico, pero ¿sabe con quiénes más nos cuesta? Con nuestra propia familia. ¿Y sabe por qué? No porque no sepamos cómo hacerlo, sino porque ellos conocen nuestra vida. Y al poder conocer nuestra vida nos limita. Nos limita porque de pronto nos vamos a enfrentar con nuestra realidad, que vivimos una vida de hipocresía delante de las personas. Claro, podemos hablarles bien, pero nuestra familia, mi estimado hermano, con los que más necesitamos tener esa apertura de perdonarnos es con nuestra propia familia. Podemos perdonar más fácilmente a terceras personas que a nuestros seres queridos. Y esto creo que a veces es recurrente, que con los que más nos amargamos o nos resentimos no es con terceras personas, sino es con nuestros círculos más cercanos. Y permítame decirle esto, eso va a ser una evaluación para nosotros mismos. Si nosotros no damos esos pasos, permítame decirle qué es lo que a nuestra familia le espera más adelante, qué es lo que a su hijo le espera más adelante. Su hijo, su hija no van a ser instruidos con principios bíblicos en el colegio y en la universidad, y le van a enseñar simplemente conceptos académicos de carreras. Eso está bien, sí, pero ¿dónde van a aprender principios y cómo lidiar con este mundo que se viene abajo, con lo corrompido que está este mundo? En la casa. Y si usted como papá, como mamá, no tiene ese tiempo para su hijo, para su hija, no se extrañe que de aquí a un tiempo tome malas decisiones. Mi querido hermano, usted le está preparando a su hijo o a su hija para que luego entre a la universidad o al colegio o a algún instituto a estudiar una carrera secular, le está preparando para que lidie con esas batallas que este mundo está teniendo. ¿Qué le estamos enseñando? A veces preferimos que la televisión haga todo lo que tiene que hacer y nosotros nos desligamos de la responsabilidad. A veces preferimos hablar de otros temas todos los días, que no está mal, pero la Biblia queda relegada. Y queremos que tal vez la iglesia cumpla lo que usted como papá no está cumpliendo. La iglesia va a hacer lo que tiene que hacer, pero usted como papá y mamá tiene la responsabilidad, no solo delante de su hijo, de su hija, delante del Señor. Y eso es, mi hermano, algo que necesitamos tener temor de él, ya que un día usted le va a rendir cuentas de lo que haya hecho con su esposa.
con su esposo, con su hijo, con su hija. Mi querido hermano, no se calle. Hábleles del Señor a sus hijos. Instrúyales de la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si en algún momento tal vez su hijo, su hija, o su nietito, su nietita le dice, mami, quiero ponerme de novio o de novia, ¿me puedes explicar cómo es que puedo discernir la voluntad de Dios? ¿Y qué le va a decir usted? ¿Cómo le va a aconsejar? Porque de pronto va a llegar ese momento. Va a llegar ese momento. De pronto su hijo, su hija, le va a preguntar otros temas fuertes que usted va a tener que responderlos. ¿Cómo le va a responder? Si nosotros no estamos empapados por la palabra instructiva de parte del Señor, entonces, ¿cómo vamos a saber aconsejar a personas? Mi querido hermano y hermana, esa es una responsabilidad que usted y yo tenemos que tener. Y permítame decirle que no solamente es con nuestra familia, sino con la familia en Cristo que tenemos. Con la familia en Cristo que tenemos. Recuerdo hace muchos años atrás, teníamos un grupo de estudio y llegamos a un punto en el grupo, bueno, veíamos varios pasos, varias lecciones, ¿no? Y llegamos a un punto en el que necesitábamos hacer el devocional, ¿no? Porque cuando uno entra a la vida cristiana, mi hermano, mi hermana, no sabe muchas cosas. No sabe ni, digamos, cómo orar. No sabe por dónde empezar a leer la Biblia. Tal vez es algo nuevo, es algo que no sabe cómo aprender la Biblia, no sabe cómo fue escrita la Biblia. Y nosotros queremos que ya la persona cambie así. De una vez, o sea, de un domingo a otro queremos que cambie lo que a nosotros nos ha costado cambiar por años. Y hay personas así. Nosotros mismos hemos llegado a la vida cristiana así sin saber absolutamente nada. ¿Y quiénes son los responsables de poder ayudarles? Usted y yo. Y recuerdo hace muchos años atrás que en el grupo de estudio nos costó, o al grupo de estudio empezamos a tratar el tema del devocional. Y no sabe, mi hermano, costó mucho. Nuestro grupo de estudio eran hermanos y hermanas arriba de los 50 años, y arriba de los 50 años a escribir o memorizar cuesta. Y empezaron los hermanos a hacer su devocional. Empezaron a escribir lo que entendieron del versículo, y el siguiente desafío era cómo puedo poner en práctica este versículo. Y sabe, mi hermano, habían hermanos que lo captaban la idea en 2 domingos. En un domingo, en una lección, pum, lo captaron la idea y ya estoy listo, hermano, seguimos la siguiente lección. Pero había otro grupo de hermanos que les costaba. ¿Y qué había que hacer con el grupo de hermanos que les costaba? Ayudarles. Acá no estamos para poder sobrepasar a los que no pueden, acá no estamos para dejarles a los que en la maratón están ahí en el piso y tal vez les cuesta o han sido de tal vez, o se han tropezado en el camino, podríamos decir, de la vida. Necesitamos hacer un alto y ayudarles a la persona que le cuesta, ir junto a él. Y eso requiere paciencia, eso requiere amor. Y recuerdo en esa oportunidad que estuvimos casi 2 meses y medio, 2 meses y medio, como más o menos unas 10 a 12 domingos de poder simplemente entender cómo se hace un devocional. Después de esos 12 domingos, mi estimado hermano, los hermanos y el grupo de estudio entendió cómo se hace un devocional. Y sabe, mi hermano, juntos avanzamos en cada lección. Y esa lección de cómo hacer el devocional era como alimentarse solito después, cada día. Mi querido hermano, muchas veces el discipulado requiere paciencia, requiere amor. ¿Y cómo vamos a tener esa paciencia y ese amor si no tenemos compasión por las personas? Alguien decía que el discipulado es como un bebé, ¿no? El bebé de por sí no se alimenta solo. El bebé de por sí no camina a su primer año o a sus meses, no camina. Hay que ayudarle. Y cuando uno nace en la vida cristiana, dice, nueva criatura es. Y esa nueva criatura que ha sido evangelizada nace a la vida cristiana, ha pasado de muerte a vida. El segundo paso es que usted y yo, como hermanos en Cristo, le ayudemos. El bebé se caerá, evidentemente. El bebé tal vez querrá meter sus deditos en el enchufe. Sí, evidentemente lo hace por ignorancia, lo hace porque no sabe. ¿Y quienes tenemos que ayudarle a poder dar esos primeros pasos somos usted y yo?
Y la palabra de Dios hará efecto en la vida de la persona siempre y cuando usted y yo nos interesemos en ellos. ¿Recuerda usted, por ejemplo, cuando su hijito o su hijita ha dado esos primeros pasos? ¡Wow! Eso era como 1000 fotos, ¿no? 1000 fotos, por todo lado fotos. Dio su primer paso. ¡Qué alegría! Le salió el primer diente, ¿no? Le salió el primer diente y era 1000 fotos, ¿no? Sonrió, está sonriendo, dio su primer pasito. ¿Cómo lo ponemos en la foto y es un recuerdo y causa una alegría? Lo comparte usted con toda la familia, lo publica en el Facebook, dio el primer paso. Pero mi hermano, esa alegría produce en nuestros corazones cuando las personas están dando sus primeros pasos en la vida cristiana. Esa misma alegría produce en nuestros corazones cuando hay hermanos o hermanas que, wow, está congregándose, entendió la lección de cómo hacer el devocional, está empezando a leer su Biblia, está cambiando. ¿Esa alegría produce en nosotros? ¿O simplemente ya lo vemos como algo que tiene que ocurrir? La Biblia dice, hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y mi estimado hermano, esto es lo anecdótico, que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, pero no hay gozo en su corazón y en mi corazón por un pecador que se arrepiente. Simplemente ya lo vemos como algo normal, cuando realmente ha sido un milagro del Señor que una persona haya cambiado su vida. Permítame decirle esto, mi estimado hermano. Uno de los más grandes desafíos en nuestra vida es el discipulado. Y mi querido hermano, esa es una responsabilidad de usted y de mí. El discipulado simplemente es compartirles a otros de lo que Cristo ha hecho. Y sabe, mi hermano, es una aventura, podríamos decir, inigualable. Inigualable. La primera vez que compartía con un grupo de estudio me dio una serie de miedos, le confieso. Yo decía, mi corazón, esas veces tenía poco menos de edad, ¿no? Más joven. Y decía, ¿qué puedo compartirles a hermanos que ya han atravesado toda una vida? Y luchaba en mi corazón con eso. ¿Qué les voy a decir? Más bien ellos me van a decir todo porque ya han vivido una vida, ¿no? Ya han atravesado todo, más bien ellos me van a decir. Y yo recuerdo que la primera vez que me lanzaron a la piscina, porque me dijeron, bueno, ahora vas a lanzarte a la piscina y compartes, y lo hice con un miedo. Y bueno, lo hacía cada domingo con un miedo, pero la primera vez chorreaba, así corrían ríos de agua viva por todo mi frente. Y entendí a lo largo de los domingos, mi estimado hermano, que no es usted el que obra en la vida de la persona. No es sus palabras, no es su capacidad, no es su experiencia. Ahí uno comprueba que la palabra de Dios no vuelve vacía. Que la palabra de Dios no es ningún otro libro así de lo que sea. Es una palabra viva, porque tiene un origen divino que cambia la vida de la persona. Y mi querido hermano, no se limite. Mi querida hermana, no se limite. Si usted necesita compartir principios bíblicos con su familia, hágalo, hágalo. No sabemos el día en el cual vamos a morir. No sabemos el día en el cual el Señor nos llamará a su presencia. No sabemos, mi estimado hermano. ¿Y qué estamos haciendo nosotros aquí en la tierra? ¿Cómo estamos invirtiendo el tiempo? ¿Cómo estamos planificando nuestro tiempo? Mi querido hermano, mi querida hermana, Jesús tenía tiempo para las personas. En esta mañana hemos compartido 3 verdades ignoradas. En primer lugar, las vidas de las personas son valiosas. Hayan cometido lo que hayan cometido, mi hermano. Hayan hecho lo que hayan hecho. Se hayan apartado y han regresado al camino del Señor, recibámoslos con los brazos abiertos. Recibámoslos con una alegre sonrisa, con un genuino amor. Regresaron a la casa. En segundo lugar, la segunda verdad ignorada muchas veces es que no tenemos compasión por las personas. Tenemos que tener compasión por ellos. Si no tenemos compasión por las personas, es que algo sucede en nuestro corazón, algo sucede en nuestras vidas, algo sucede en nuestra relación con el Señor. Y la tercera verdad ignorada es que muchas veces no enseñamos
las verdades bíblicas a las personas. Queremos que cambien así de la noche a la mañana o simplemente llegamos hasta evangelizarles. Pero cuando no pasamos de la evangelización al discipulado, es como dejarle a un bebé ahí abandonado. Es como dejarle a un bebé ahí listo para que sea susceptible a cualquier tipo de peligro, cualquier tipo de riesgo. Y nuestra responsabilidad no solo llega con la evangelización, nuestra responsabilidad llega con el discipulado. Y ese es el completo para poder cumplir las instrucciones bíblicas. Necesitamos enseñarles a las personas, llevarles la palabra de Dios. Y sabe, haciendo eso, mi estimado hermano, las vidas de las personas por la gracia de Dios irán cambiando. No lo harán si es que usted y yo no tenemos compasión por ellos. No lo harán si es que usted y yo no damos el valor a cada persona. Por más niño, por más bebé, por más adulto o persona ya que esté en la última etapa de su vida, las vidas de las personas valen, no por lo que hayan hecho ni por lo que hayan cometido, sino porque Cristo derramó su sangre por amor a ellos. Y por eso las personas valen ante el Señor y tendrían que tener ese mismo valor ante nosotros. Mi querido hermano, mi hermana, de pronto ahora no son verdades ignoradas, porque ya las hemos compartido. Y si usted y yo ante la palabra de Dios no hacemos nada, entonces algo sucede en nuestras vidas. Ezequiel cumplió la responsabilidad de decirles al pueblo de Israel, esto va a venir, esto va a suceder, cambien su conducta, hagan esto, el Señor va a venir, cuidado, y las personas se deleitaban en escucharle a Ezequiel. Ezequiel 33-32 dice que lo tenían como un cantor, como una persona que cantaba muy lindo y les compartía, se deleitaban, pero no lo hacían. Mi estimado hermano, el desafío para usted y para mí, ante la palabra de Dios de forma diaria, es que la palabra de Dios nos cambie nuestro carácter, nuestro pensar y nuestra forma de ver la vida. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Le invito, por favor, a que podamos orar. Nuestro buen Dios, una vez más, gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias, Señor, porque nos amas. Y perdónanos las veces que hemos ignorado tu palabra. Perdónanos las veces que hemos desvalorizado a las personas por lo que hicieron o de pronto por lo que no hicieron. Les hemos tenido en un menosprecio, les hemos menospreciado. Perdón, Señor, perdónanos. Realmente necesitamos pedirte perdón, porque incluso hemos menospreciado a nuestras familias. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, porque no vemos a las personas como tú las veías, con ojos de compasión y de amor. Padre Celestial, ayúdanos a tener ese corazón de poder ver a las personas con amor y con compasión. Y no solamente eso, Señor, sino también ayúdanos a compartirles tu palabra. Señor, ayúdanos en estos desafíos que tenemos por delante. Queremos seguir siendo cada vez que abramos tu palabra, cada vez que la escuchemos, Señor, queremos seguir aprendiendo, queremos seguir teniendo ese corazón abierto para poder hacer los cambios que debemos de hacer en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que juntos nos sigas ayudando a seguir creciendo y conociéndote más. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos y agradecemos todo esto. Amén. Querido hermano Renan, muchísimas gracias por el mensaje, gracias por habernos hecho entender estas verdades ignoradas realmente por nosotros. Y sé que es de mucha bendición, va a ser de mucha bendición para todos los que hemos estado hoy día escuchando, para los más de 20 y tantas personas que hemos estado hoy día en la sala mediante la plataforma YouTube. Y bueno, hermanos, antes de terminar nuestra reunión dominical del día de hoy, domingo 7 de agosto, queremos darles algunos anuncios. Las reuniones que se están haciendo virtualmente a partir del día jueves por la noche, 7:30 de la noche, comenzamos con la reunión de oración y el estudio bíblico después, a cargo también de nuestro hermano Renan Ríos.
El día sábado tenemos las reuniones de los, bueno, el Club Bíblico está por el momento paralizado, no tienen sus reuniones presenciales, pero sí los jóvenes están con sus reuniones virtuales a partir de las 7 de la noche. Y Dios mediante, estaremos nuevamente reuniéndonos con nosotros, con la reunión dominical, el día domingo, el próximo domingo a las 11 en punto de la mañana. Se les va a confirmar y avisar si es que va a haber una reunión de la Santa Cena, tal vez posiblemente unas horas antes, pero eso va a estar a confirmación. Bueno, hermanos, tengo una noticia o un anuncio más que darles, no es una buena realmente. Habíamos publicado en el grupo del WhatsApp esta mañana de que nuestro hermano Mario Ponce, anciano de la iglesia del kilómetro cero, había estado recuperándose del momento difícil por el que estaba pasando de salud. Pero hace unos minutos atrás su hija, Gail, se contactó conmigo y me dio la noticia de que su estado ha empeorado. Está muy delicado de salud y es más, en este momento está entrando a una terapia intermedia. Por favor, Renan, todavía sigues en línea, hermano. Quisiera que por favor podamos tener una palabra de oración, que oremos juntos. No sé si el hermano Willy va a poder ingresar, le mandé ya el link para que pueda ingresar también y podamos unirnos como iglesia en oración por la situación crítica de salud que está pasando nuestro hermano Mario en este momento. Así que no sé si esperamos un ratito más a que tal vez el hermano Willy pueda ingresar. Si no, hermanos, ustedes en sus casas podamos orar también por la salud y bueno, de todos los que están pasando obviamente una situación, un momento crítico. Ahora le ha tocado a nuestro hermano Mario Ponce. Él está con una situación física bien delicada, muy, muy delicada. Así que lo están llevando de emergencia en este momento a una terapia intermedia. Así que, bueno, Renancito, no sé si quieres comenzar tú, por favor, luego continúo y si es que el hermano Willy también logra acoplarse a la sala del Zoom para que él también pueda acompañarnos en una palabra. Adelante, hermano, por favor. Gracias, Arielito. Bueno, mis hermanos, hermanas, vamos a orar por nuestro hermano Mario y por su salud. Oramos. Padre, una vez más entramos en tu presencia, Señor, en este momento, para rogarte por nuestro hermano Mario, Señor. Tú sabes, Señor, en este preciso momento cómo está su salud, cómo está, Señor, su situación y te pedimos que obres, Señor, para que todo el tratamiento y los medicamentos que él está tomando y que le están proporcionando, Señor, que puedan tener efecto en su organismo, Padre, y que él pueda, Padre, sentir mejoría en su recuperación. Te pedimos que también tu paz y consuelo y fortaleza puedan estar en su corazón de nuestro hermano, Señor. Cuídale, Padre, guarda, Señor, su corazón y su mente y ayúdale, Señor, en este tiempo difícil que está atravesando. Dale sabiduría a los médicos que le están viendo, Señor. Dales mucha sabiduría y discernimiento en los diagnósticos y en el tratamiento que están realizando, Señor. Y descansamos en que tú tienes el control de todas las situaciones. Señor, muchas veces no entendemos muchas cosas, pero descansamos y estamos seguros que tú, Señor, tienes el control de cada circunstancia que atravesamos. Te pedimos aún por la familia de nuestro hermano Mario. Ayúdales, Señor, consuela sus corazones y, Padre, confiamos en tus promesas. Señor, todo esto, Padre, te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, sigamos orando entonces y voy a continuar y voy a cerrar la reunión con esta palabra de oración, hermanos, y sin antes agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado. Inclinemos nuestros rostros, por favor, en el lugar donde estemos y oremos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, porque hemos podido aprender más de tu palabra, hemos podido alabarte, Señor, hemos podido
alimentarnos, Señor, de lo espiritual, Padre. Señor, queremos en esta tarde, Señor, pedirte por todos aquellos hermanos, por todos aquellos tus hijos, Señor, que están pasando por aflicciones, tanto de salud, Señor, aflicciones tal vez monetarias, económicas, aflicciones con la familia, aflicciones en el trabajo, Padre, pero nos hemos dado cuenta, Señor, y hemos aprendido de que tú, Dios de dioses, Señor, el Señor de la creación, Padre, tienes todo bajo control. Y en esta oportunidad queremos pedirte por la salud de tu siervo, Señor, de tu hijo, por el hermano Mario Ponce. Señor, tú sabes mejor que cada uno de nosotros la situación por el que él está pasando. Tú sabes sus dolencias, sabes el cuadro clínico que él tiene, Padre. Tú como médico de médicos, Señor, tienes el control absoluto de la vida. Y queremos encomendarte, Señor, su vida del hermano Mario en esta oportunidad de que él pueda pasar y sobrellevar todo lo que lleva, Señor, en su cuerpo en este momento, Señor. Sabemos por su familia de que le está entrando una terapia intermedia, Señor, y queremos encomendarte, Señor, de que tú puedas hacer lo que tengas que hacer, Señor. Que tú puedas cuidarlo, puedas bendecir ese cuerpo, Señor, de que puedas recuperarlo lo más pronto posible, Señor. Y te encomendamos también de que des tranquilidad y paz a la familia, Señor, a su esposa y a sus hijos, Padre. Te encomendamos todo esto, Señor bendito, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Dios mediante, podremos vernos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Hermanos, gracias por todo. Dios los bendiga.